poquito difícil. De hecho, bueno, no difícil, realmente no difícil. Creo que ese es el mensaje que se debe estar predicando. Y el título de mi sermón hoy es: a menos que se arrepientan. Así es. Son palabras de Jesús. A mí me encanta colocar los títulos de mis sermones, las palabras de Jesús, no inventarme cosas raras, las palabras de Jesús, lo que está en el texto. Y lo que dice Jesús es: a menos que se arrepientan. Y vamos a profundizar un poco ahora de qué se trata esto. A.W. Tozer, quiero introducir con esto, dijo lo siguiente: ningún hombre se ha arrepentido verdaderamente hasta que su pecado lo ha herido cerca de la muerte, hasta que la herida lo ha quebrado y derrotado y ha tomado toda la lucha y la confianza en sí mismo, y él se ve a sí mismo como alguien que clavó a su Salvador en el madero. No hay nada como una herida que quite la confianza en nosotros mismos, que nos reduzca a la infancia de nuevo y nos haga pequeños e indefensos a nuestra vista. Todos los grandes cristianos han sido almas heridas. Y eso es, en palabras de A.W. Tozer, el arrepentimiento. Y es de lo que quiero hablar el día de hoy. Vamos a Lucas 13. Lucas 13. Vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 9. Es un pasaje de esos que tú lo lees y uno dice: bueno, ¿por qué Jesús dijo algo así? ¿No? Como les digo, como les he dicho en otras ocasiones, el cristianismo contemporáneo ha domesticado tanto a Jesús que uno ya no concibe que él haya dicho este tipo de cosas, ¿verdad? Versículo 1 dice: en aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús les respondió: ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¡Wow! Jesús dijo eso. Versículo 4. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella no encontró nada. Así que le dijo al viñador: mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. ¡Córtala! ¿Para qué ha de ocupar terreno inútilmente? Señor, le contestó el viñador, déjela todavía por 1 año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante dé fruto. Si no, córtela. Por eso me encanta predicar consecutivamente. Así. Porque son pasajes que uno no puede eludir. O lo predicas o lo predicas. No hay otra forma de hacerlo. Me encanta predicar de esa manera. Y esos textos me confrontan conmigo mismo, con mi propia naturaleza. Me hacen ver a mí mismo en el espejo de su palabra. ¿Quién soy yo frente a estos hechos? Y es lo que hace Jesús con nosotros cuando examinamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es un espejo en el que nos vemos y vemos nuestra propia realidad. Vemos nuestra propia humanidad. Y tenemos que ver la necesidad que nosotros tenemos profundamente de Dios. En este texto Jesús instruye acerca de la apremiante
e imprescindible necesidad del arrepentimiento. Primero, advierte del peligro de no arrepentirse. Y luego narra una parábola con el fin de ilustrar y profundizar en esa necesidad. Solo hay dos partes en este texto, es muy sencillo. Y vamos a ir con esta primera parte. La advertencia de Jesús, del versículo 1 al versículo 5. A menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Y es probable que algunas personas que estaban escuchando a Jesús, en su afán de interpretar el tiempo actual, conforme a lo que él había estado enseñando en Lucas 12:56, porque esta es la continuación de ese hecho en Lucas 12. Ustedes ven el versículo 56, dice: hipócritas, ustedes saben interpretar la apariencia de la tierra y del cielo, ¿cómo es que no saben interpretar el tiempo actual? Y tal vez algunas personas, en ese afán de interpretar el tiempo actual, intervinieran de forma abrupta y prosiguieran a narrarle un par de incidentes de los que no se tiene mucha información a Jesús. Sin embargo, algunos comentaristas subrayan al respecto que con relación a los galileos que ofrecían sus sacrificios, podrían ser algunos pertenecientes al partido celote y quienes continuamente se oponían de forma violenta al imperio romano. Eran alguna especie como de guerrilleros, ¿no? Jesús tenía uno de esos en su grupo. Discípulos, interesantes. De todos modos, no se tiene mucha información al respecto de qué fue lo que pasó. Según Flavio Josefo, los judíos de Galilea se sublevaban frecuentemente contra el gobierno romano. Tal vez estos galileos participaran en una rebelión y Poncio Pilato aprovechó que estaban ofreciendo sus sacrificios y los asesinó. Y mezcló su sangre con sus sacrificios, que ya era algo profano. ¿Sí? Pero recuerden que el imperio romano estaba experimentando en esa época algo que se llamaba la Pax Romana, y los romanos no iban a permitir que ningún grupo se sublevara y dañara esa Pax Romana. Entonces Poncio Pilato no tuvo ningún problema en acabar con estas personas. Por el contexto del versículo 2 que acabamos de leer, el 13:2, se deduce que las personas que le formularon esta pregunta a Jesús estarían pensando que la razón por la cual les ocurrió dicha desgracia se debía a un pecado muy grave en sus vidas. Por eso llegaron a decirle a Jesús eso, en ese afán de interpretar el tiempo actual. Hendrickson advierte al respecto: el concepto del desastre personal como resultado del pecado personal estaba profundamente arraigado en la conciencia del judío. Y vemos eso, por ejemplo, en el caso de Job y sus amigos. Vamos allí, Job 4:7, marquen ahí. Job 4. Quitaron a Job de mi Biblia. Ya, Job 4:7. Vamos a leer varios pasajes de Job para entender un poquito más cómo se pensaba o cómo pensaba el judío. Job 4:7 dice, este es Elifaz, el primer discurso de Elifaz, uno de los amigos de Job. Y le dice: ponte a pensar, ¿quién que sea inocente ha perecido? ¿Cuándo se ha destruido a la gente íntegra? La experiencia me ha enseñado que los que siembran maldad cosechan desventura. Ese es uno de sus amigos, ¿cierto? Reprendiendo a Job. En el capítulo 8, versículo 20, ahí mismo en Job,
Dios no rechaza a quien es íntegro, ni brinda su apoyo a quien hace el mal. También en el capítulo 11, versículo 6. Para mostrarte los secretos de la sabiduría, pues está muy compleja, esta es muy compleja. Sabrías entonces que buena parte de tu pecado Dios no lo ha tomado en cuenta. Este es otro de sus amigos, Sofar. Y en el capítulo 22, versículo 6, vamos a ver hoy muchas escrituras, entonces. Sin motivo demandabas fianza de tus hermanos y en prenda los despojabas de sus mantos. Desnudo los dejabas, al sediento no le dabas agua, al hambriento le negabas la comida. Hombre de poder, te adueñaste de la tierra, hombre prominente, en ella te asentaste. No les dabas nada a las viudas y para colmo les quitabas todo a los huérfanos. Por eso ahora te ves rodeado de trampas y te saltan temores repentinos. La oscuridad te impide ver y te ahogan las aguas torrenciales. Y es interesante porque recuerdan al finalizar Job, en el capítulo 43, Dios dice que nada de lo que estos amigos dijeron era cierto con respecto a Job. Eso no es verdad. Y Jesús también acá, en este pasaje, no solamente refuta esto, sino que llama a estas personas que le hacen la pregunta al arrepentimiento. En el pensamiento judío era muy común pensar que las desgracias que le ocurrían a las personas tenían que ver algo con su pecado. Vamos a Juan 9, versículo 2. Juan 9, versículo 2. Versículo 1, desde el versículo 1 dice: a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Pero en el pensamiento judío era muy frecuente esta forma de pensar frente a las desgracias. Esos 18 o esos hombres que mató Pilato, algo malo habían hecho para que murieran de esa forma. La torre de Siloé que aplastó a esas 18 personas, algo malo hizo esta gente para que le pasara semejante desgracia. Y fueron a Jesús con esa pregunta. Y Jesús le responde: no, de ningún modo. Y a menos que ustedes se arrepientan, también perecerán. Las palabras de Jesús no pueden ser más claras y penetrantes. Después de esta primera pregunta, viene evidentemente otro evento que Jesús mismo describe, el evento de la torre de Siloé. Y Jesús les dice exactamente lo mismo. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Y Jesús no permite que estas personas se escabullan y evadan su propia responsabilidad, escapando hacia algún tipo de autojustificación. Jesús los confronta con su propia realidad, los lleva a asumir su propia responsabilidad, a examinar sus propias conciencias y corazones y arrepentirse de forma radical. Pero Jesús no les permite esa evasión. No, mírense ustedes también profundamente. Es una tendencia muy común por parte del ser humano de todas las épocas tratar de sacarse el limpio, escondiéndose detrás de las fallas morales de otras personas. No soy tan malo como fulanito o sutanito.
Ese es el argumento más notable. Yo no le hago mal a nadie. La verdad, yo soy buena gente. Son autojustificaciones al mejor estilo del fariseo de Lucas 18:9. Vamos a Lucas 18:9. Vamos. Algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y fue básicamente lo que Jesús hizo con estas personas. Mírense ustedes a sí mismos. No se escondan detrás de las fallas morales de otros. Pero es una tendencia muy común en nosotros como seres humanos. En Medellín somos así. Yo soy buena gente. Yo no digo todo lo que dice. Pero es impresionante, uno dice, bueno, aquí hay una pregunta que yo realmente, sinceramente, siempre me he hecho. Si aquí somos tan buena gente, yo no entiendo por qué entonces en mi barrio, en mi apartamento, yo no puedo dejar la puerta abierta toda la noche. Porque el 99.5%, no seamos exagerados, son buena gente. O sea que el 0.5 que no es buena gente se fueron a vivir a Los Colores. Sus vecinos. ¿Cierto? Porque yo no puedo dejar la puerta del apartamento abierta. Tengo que echar llave, es una puerta de seguridad además. Hay vigilancia, hay de todo. ¿Por qué uno no? Entonces, realmente no somos tan buena gente como decimos que somos. Realmente, muchas veces nosotros en nuestra ciudad, en nuestra cultura, tenemos la misma forma de pensar del fariseo. Yo ayuno 2 veces a la semana. Yo voy a la iglesia toda la semana. Yo oro, yo rezo, yo hago, yo leo. Generalmente nos estamos sacando en limpio. En limpio. Es que yo no soy tan malo. No, ese sí es malo. Uy, ese es más malo que... No, yo no he matado a nadie. Yo no he hecho nada. Yo ayudo a la gente. Vean que cuando vienen a pedir plata, yo les doy. Siempre estamos sacando, o generalmente estamos sacando, ese tipo de autojustificaciones. ¿Qué pasa cuando hacemos eso? Que nos dejamos de ver a nosotros mismos como Dios realmente nos ve. ¿Qué pasaría si nos comparamos con Jesús? Porque nos ponemos como autorreferentes morales, ¿no? Eso es lo que hacemos. Yo no soy tan malo como fulanito. Eso es una autorreferencia moral. ¿Eso qué quiere decir? Que tú eres el patrón moral para identificar el resto. Yo no soy tan malo como los demás. O sea, los demás son más malos que yo. Me pongo como autorreferente. Pero ¿qué tal si ponemos a Jesús como referente? ¿Quién eres? ¿Quiénes somos frente a Jesús? ¿Quiénes somos? Creo que es hacia allí, hacia donde tenemos que mirar. Jesús dice, miren, no se escondan detrás de los pecados de otras personas. Ustedes necesitan arrepentirse. Y si no se arrepienten,
van a perecer. Son palabras que uno dice, pero ¿en serio Jesús dijo eso? Muy en serio. Y lo dijo en un momento en que la nación de Israel está en una profunda crisis. Años después, años 70 después de Cristo, el templo es destruido. Toda la identidad nacional del pueblo judío se desplomó. No quedó piedra sobre piedra. Jesús tenía razón. No se arrepintieron. Jesús tenía razón. Pero ¿por qué para Jesús es tan necesario el arrepentimiento? ¿Por qué Jesús hace esta exhortación tan fuerte? ¿Por qué Jesús llama a estas personas al arrepentimiento? ¿Por qué es tan necesario el arrepentimiento para nosotros? Por una razón. Porque desde la perspectiva de Jesús, todos necesitamos arrepentirnos porque todos hemos pecado. Vamos a Romanos 3:23. Romanos 3, versículo 23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. El único que no pecó fue Jesús. El único ser sobre esta tierra en el que no se encontró pecado, que fue plenamente hombre, plenamente Dios, fue Jesús. Todos los demás hemos pecado. Hemos pecado. Y eso nos separa sustancialmente de Dios. Por eso todos necesitamos arrepentirnos. El pecado, en esencia, es una transgresión moral a la ley de Dios. Primera de Juan 3:4 dice eso. Pero a la vez es una afrenta al carácter santo de Dios. Vamos a Isaías 59:1. Isaías 59:1 y 2. La mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Es eso. El pecado es una afrenta directa al carácter santo de Dios. Gruden define el pecado de la siguiente forma. Él define el pecado como no ajustarnos a la ley moral de Dios en hechos, actitudes o naturaleza. Es definitivamente un hecho que todos y cada uno de nosotros necesita reconocer. No hay escapatoria. Todos hemos pecado y estamos lejos de la presencia de Dios. Nuestros pecados han hecho que Él se cubra la cara y que no nos quiera oír. Y a menos que nos arrepintamos, estamos realmente perdidos, como lo enfatizó Jesús. El mensaje del arrepentimiento, yo creo, es el mensaje perdido. Todo en la luz de nuevas y extrañas enseñanzas de la que está permeado el cristianismo moderno han sepultado una doctrina que es vital para la iglesia: el arrepentimiento. Hoy de los púlpitos no se habla de esto. ¿Por qué? Porque muchos predicadores han pensado hoy que el pueblo no necesita arrepentirse, que lo que el pueblo necesita es plata. Que eso es lo que necesita el pueblo. Caímos en el mismo pecado de la nación judía. No pudimos interpretar las señales de los tiempos. No entendemos cómo estamos como sociedad.
terminamos haciendo lo que el pueblo judío hizo, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. En eso estamos. Este fue el mensaje de Juan el Bautista. El mensaje de Juan el Bautista fue de arrepentimiento. Vamos a Mateo 3. Yo les dije aquí vamos a ver varias escrituras. Mateo 3. Del 1 al 10. Mateo 3 del 1 al 10. Dice, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan era de quien había escrito el profeta Isaías, voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba pues un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió, camada de víboras. ¡Wow! Sí, Juan era duro. ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Pero también fue el mensaje de Jesús, Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Fue el mensaje de los apóstoles, Hechos 2:38. Hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes para el perdón de sus pecados. Arrepiéntanse. Hechos 3:19. Vamos a Hechos 3:19. Hechos 3, versículo 19. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Hechos 17:30. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Luego Pablo al final de Hechos, en Hechos 26:20 dice, al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los gentiles, a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Juan el Bautista, Jesús y los apóstoles durante más de 30 años predicaron este mensaje. Es paradójico, no es bíblico que hoy no se predique este mensaje, porque hay una idea mejor. No, mira, lo que la gente necesita es sentirse bien en la iglesia, sentirse entretenida, sentirse que hace algo diferente durante la semana, porque pobrecitos durante la semana les toca muy duro. Entonces tengámosles algo el domingo que los haga sentir bien. Pero lo que nos va a dar tiempo de descanso según esto es la palabra de Dios, es el arrepentimiento. Dime si nuestra sociedad no necesita esos tiempos de descanso. Mira, nuestra sociedad está fatigada, está desgastada, está desmoronándose por causa del pecado. Drogas, la industria de la pornografía, robos, alcoholismo,
adulterio, inmoralidad sexual. Es impresionante, hermanos, cómo hoy un niño desde los 9 años puede ver pornografía. He tenido que escuchar a varias personas pidiéndome ayuda con respecto a eso. ¿Qué hago? Fue algo que se salió completamente de las manos. Ya no hay forma de hacer nada. Niños en la industria de la pornografía infantil. Este mensaje necesita volver a predicarse desde los púlpitos. Necesitamos regresar al arrepentimiento, no solamente desde el púlpito. Cuando hablemos con las personas, necesitas volverte a Dios, necesitas arrepentirte, porque el arrepentimiento es lo que te va a traer tiempos de descanso. Así es. ¿Qué es el arrepentimiento? Proviene de una palabra en griego que es metanoia, que significa esencialmente un cambio en la manera de pensar. Es un cambio de dirección, no solo en la manera de pensar, sino de actuar. Motivado evidentemente por el hecho de ser consciente que mi pecado ha ofendido a un Dios santo. ¿Sabes por qué creo yo que hoy pensamos que no es necesario el arrepentimiento? Porque sacamos a Dios de la ecuación. Cuando sacamos a Dios de la ecuación, ya no hay nadie a quien ofender. Así es. No hay nadie a quien ofender. Todo está bien. Mientras no le hagas daño a nadie, todo está bien. Porque el Dios moderno no es el Dios de la Biblia. Somos nosotros. Todo se trata hoy en día de cómo nos complacemos. Todo se trata hoy en día de cómo nos sentimos mejor. De hecho, estamos en la época del sentimiento, la era del sentimiento. Ya no es como la modernidad de pienso y luego existo, ahora es siento y luego existo. Esa es la forma de pensar hoy en día. Muchos predicadores hacen lo mismo, siento en mi corazón. Y Jeremías 17 dice que no hay nada más engañoso que el corazón. Que no hay que seguir el corazón, que hay que seguir la palabra de Dios. Porque Él sí conoce el corazón. Pero mucho hoy se reduce a eso. Y por eso el cristianismo se ha desviado como se ha desviado. Hoy, tristemente, desde muchos púlpitos se habla más de lo que se siente, de las experiencias, que de la palabra de Dios. Necesitamos regresar a este mensaje. Para mí este es el mensaje perdido. Es el mensaje perdido. Se perdió en medio de tantas cosas tan extrañas. La iglesia ya no está haciendo una diferencia realmente en el mundo. Gruden define el arrepentimiento como tristeza de corazón por el pecado, renuncia al pecado y propósito sincero de olvidarlo y andar en obediencia a Cristo. La predicación contemporánea necesita regresar a esta enseñanza valiosa y determinante para la iglesia. Necesita regresar a esta doctrina fundamental, subrayando el hecho indiscutible que como sociedad hemos ofendido y estamos ofendiendo a un Dios que es santo. Hemos transgredido y violado sus leyes y lo seguimos haciendo. Es vital regresar a este mensaje del Evangelio. De lo contrario, vamos a perecer como sociedad y vamos a fracasar como iglesia en nuestra sagrada tarea de llevar el Evangelio a todas las naciones. ¿Sabes por qué es tan preocupante esto? Porque la tasa de divorcios que hay hoy en el cristianismo está superando a la tasa de divorcios en el mundo. Ya la iglesia no está haciendo una diferencia. El porcentaje de noviazgos en la iglesia que van a la cama sin haberse casado es casi el mismo porcentaje de las parejas en el mundo. Ya no estamos haciendo una diferencia. No, es que no hay que ser legalista. Ok, quédate con eso. No hay problema. Finalmente todos tenemos que dar cuentas a Dios. Así es. Así es.
Pero tenemos que regresar a esto. Si nosotros no queremos fracasar como sociedad, si no queremos fracasar como iglesia, tenemos que regresar a esto. Este es el Evangelio, mis amigos y hermanos. Este es el Evangelio. Necesitamos regresar a lo que realmente nos va a dar descanso, nos va a dar tiempos de alivio, nos va a dar una dirección completamente distinta, y es el mensaje del arrepentimiento, de que mostremos frutos dignos del arrepentimiento, que hagamos obras que demuestren que en realidad nos hemos arrepentido. No puede ser que sigamos como cristianismo sin hacer ninguna diferencia. Yo les hablaba el viernes en la reunión de familia de que tarde o temprano nosotros vamos a vernos confrontados con la posición que nosotros tenemos como cristianos frente a hechos tan difíciles, tan controversiales, moralmente hablando, como el homosexualismo, como el aborto, como la eutanasia. Esas preguntas nos las van a hacer. ¿Sabes por qué hoy ya no las están haciendo? Porque el cristianismo dejó de decir y de hablar acerca de esto. Dejó de ser una diferencia. Escuchaba, un hermano me contaba el viernes, de que un predicador muy famoso le preguntaron acerca de la pureza en el noviazgo. Y él dijo, bueno, yo llegué virgen a mi matrimonio, pero eso es una opción para todos los demás. Para los cristianos también. ¿Es en serio? ¿Es una opción? Es un líder cristiano que, teniendo toda la oportunidad de confirmar y defender la fe como lo hizo Pablo, negocia con la fe. Vamos a vernos confrontados en esos lugares, y no podemos ser políticamente correctos. La Biblia no nos permite eso. Si es que seguimos la Biblia, no podemos ser políticamente correctos. La verdad nunca está del lado del que es políticamente correcto. La verdad está del lado de la verdad. Y vamos a llegar a un momento en que vamos a tener que decir la verdad es esto, con mucho amor, pero es esto. Y tal vez no nos quieran, amén, necesitamos que no nos quieran. Nos quieren demasiado, tanto que ya somos iguales. No hay ninguna diferencia. Ay, tan chévere, vamos juntos, no pensamos igual. Y hay gente que está destruyendo sus vidas. Nosotros tenemos que tener un poco más de valor, de amor por las personas que están perdidas, y de franqueza, pero también de temor de Dios. Miren, cuando yo no era un cristiano, lo que yo más aprecié en mi vida fue que me dijeran la verdad. Eso lo aprecié. Cuando me llamaron a arrepentirme, cuando me dijeron, Orlando, estás mal delante de Dios, y si no te arrepientes, tu vida va a ser un fracaso el resto de tu vida. Yo aprecio tanto, y hasta la fecha amo y admiro profundamente al hombre que estudió la Biblia conmigo. Un hombre celoso, temeroso de Dios. Un hombre que tuvo el valor de decirme la verdad a un tipo como yo, porque yo era difícil. Y tuvo tanto valor, tuvo tanto amor. Yo hasta la fecha digo, este hombre tuvo mucho valor, porque yo pude haber hecho muchas cosas cada vez que él me decía algo, pero aprecio tanto eso. Y hoy se ha perdido tanto eso por ser políticamente correctos. Dejamos de amar a las personas, y a las personas las amamos con la verdad, no con nuestros sentimientos.
La gente necesita la verdad, así como alguna vez nosotros fuimos confrontados y amados con la verdad. Jesús prosigue y narra una parábola cuyo fin es profundizar en la necesidad del arrepentimiento. Vamos allí. Versículo 6. Entonces, de Lucas 13, entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella no encontró nada. Así que le dijo el viñador: mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué de ocupar terreno? Señor, le contestó él, déjela todavía por 1 año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante dé fruto, si no, córtela. Jesús narra esta parábola primordialmente para profundizar en lo que ya había instruido, en lo que ya había enseñado. A pesar de la confrontación anterior, la parábola que narra Jesús hace evidente la paciencia de Dios con su pueblo. Jesús comienza su narración haciendo alusión a Israel como la higuera. Ya en otros pasajes Jesús compara a Israel con este tipo de árbol. Y la razón es porque de cualquier modo Dios espera y siempre ha esperado fruto de su pueblo. Lamentablemente no ha sido así y no fue así para la nación judía. En Isaías 5, del 1 al 7, que es el canto del viñador, lo expresa de esa manera. Se describe el proceso del que fue objeto la viña, sin embargo, no dio el fruto que Dios esperaba. Se removió, estaba en el mejor terreno, se le hizo de todo, se le echó abono, pero jamás dio fruto. Y Dios se lamentó por eso. Sin embargo, lo que resalta en la parábola de Jesús es la paciencia de Dios. Aun cuando el hombre tenía la higuera plantada en su viñedo, beneficiándose de todos los cuidados posibles, después de 3 años no aparecía fruto. Así que el hombre dueño del viñedo le ordenó al viñador cortarla. Sin embargo, el viñador apeló a su jefe para que la dejara 1 año más. Él la podaría y le aplicaría abono. Si con todo esto no daba fruto, después de 1 año podría proceder a cortarla. Y es evidente que Dios espera fruto de su pueblo. Dios espera fruto de su iglesia. Dios espera fruto de una nación que se declara creyente en Él. Somos una nación que creemos en Dios. Ok. En virtud de eso, Dios espera fruto de nosotros. Así que no me vayas a salir con la etiqueta de yo soy esto y yo soy esto otro. No funciona. Porque Dios espera fruto de ti y de mí, solo por el hecho de creer en Él. Esta nación cree en Dios, pero neciamente va en contra de sus leyes y carácter. Sin embargo, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. 1 Timoteo 2:4. Ese es el anhelo de Dios. En 2 de Pedro 3:8 dice: pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Eso es lo que Dios quiere. Por eso no ha llegado todavía. Como dice más adelante también, tengan presente que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo significa salvación, tal como los escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio. La paciencia de Dios significa salvación. ¿Por qué no ha llegado? Porque Él quiere que todos se arrepientan, que todos lleguen al conocimiento de Dios, que todos conozcan la verdad y que todos se salven. El problema grande aquí es que no todos lo van a hacer. En Isaías 55, 6, 7 dice: busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. ¡Qué increíble!
búscalo mientras tienes tiempo. Búscalo mientras es posible esa posibilidad de tener una relación con Él, de acceder al arrepentimiento, porque va a llegar un día, mis amigos y hermanos, en que eso ya no va a ser posible. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Tienes y tenemos esa posibilidad. Podemos regresar nuevamente al camino. Podemos tener una relación con Dios. Hay tiempo para hacerlo, pero va a llegar un día en que ya no va a haber ese tiempo. ¿Por qué está ese tiempo? Miren, porque Dios es amoroso, porque Dios es compasivo, porque Dios no quiere que nadie perezca. No quiero la muerte del malvado, dice Él, sino que se arrepienta y cambie. Es lo que Él quiere. Esa es su voluntad, pero es necesario regresar allí. Lo que Dios espera de su pueblo, de su iglesia, es encontrar frutos dignos de arrepentimiento y no que esgrimamos algún tipo de etiqueta religiosa, porque Él en realidad espera de nosotros como iglesia, como cristianismo contemporáneo, frutos que lo honren y glorifiquen y que sean sal y luz para este mundo corrupto y en tinieblas. Alguien dijo alguna vez que el arrepentimiento es el camino de regreso a Dios. Yo estoy absolutamente convencido de eso. La iglesia contemporánea debe regresar por esa senda antigua si en verdad quiere encontrarse al final de los tiempos con su Dios en la vida eterna. Muchas gracias.